Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Ya llegamos a la semana número 5 del trimestre. Continuamos con este tema tan interesante acerca de cómo ser un verbo activo, cómo ser un discípulo. De paso, ¿ya descubriste cuál es el verbo del cual estamos hablando? Déjalo por ahí en los comentarios para a ver si estamos hablando en la misma línea realmente. Esta semana estuvimos hablando acerca de la testificación, repito, y el texto base fue Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40. Comenzamos con una ilustración bien interesante. Los dos cuerpos de agua más grandes de Israel eran justamente el mar de Galilea y el mar Muerto. Ellos están conectados con el río Jordán, pero hay una diferencia bien interesante. El mar de Galilea, este lago bien grande allí, tiene varios afluentes de agua, pero tiene también canales de salida, por lo cual el agua constantemente se va renovando y la vida abunda allí. Por eso que Pedro, Juan, Andrés y todos eran tan felices pescando en esa zona, ¿verdad? Por otro lado tenés el mar Muerto, que en realidad tiene muchas entradas de agua, pero no tiene ninguna salida, por lo cual el agua se va evaporando, va aumentando la salinidad del agua y bueno, eso se vuelve tan insalubre que no existe vida en ese lugar. Es justamente la diferencia que existe entre un discípulo que está siguiendo el proceso de discipulado correcto y uno que no. Cuando nosotros nos conectamos con estas formas, nos conectamos con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia y la testificación, necesariamente tienen que verse resultados. Y de eso vamos a hablar en este resumen, así que no te vayas, quédate. 5 aspectos de la historia de Felipe y el etíope que tenemos que destacar sí o sí. Número 1. Felipe estaba dispuesto a ser utilizado por el Señor. Es por eso que cuando llega la orden, él, recordando lo que Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, dejó lo que estaba haciendo y fue a ser un testigo. Número 2. Las instrucciones y las oportunidades son bien específicas. Esto sucede cuando ya tenés la disposición de ser un testigo de Cristo. Fíjate que no solamente se le dan las coordenadas GPS a Felipe para encontrar al etíope, sino que incluso se dan las circunstancias necesarias. De tantos textos en la Biblia, el etíope estaba leyendo justamente Isaías 53. ¡Qué coincidencia!, ¿no? Número 3. Testificar implica el uso de las Escrituras. En la Biblia es donde nosotros encontramos lo que necesitamos saber sobre Cristo y no podemos hablarle a los demás de Jesús si no lo conocemos. Número 4. Testificar también significa señalar a Jesús. De hecho, ese es el objetivo final. Alguien me dijo una vez, nosotros no fuimos llamados a ganar debates teológicos, sino llamados a ganar almas para Cristo. Y número 5. Testificar es el contexto en el cual se da, digamos, la cooperación entre Cristo y el discípulo, y se ve también lo que es el discipulado en tiempo real. Hay una parte bastante importante acá también digna de un tuit, y es que las relaciones humanas son muy importantes, pero no son lo único. Hay personas que se concentran y dicen, no, mi iglesia es fría y es por eso que no me quiero quedar. Esas son excusas. La persona que de repente sale y se va es porque es una persona que no llegó a conocer a Cristo y de repente quizás se concentró mucho en orar y en estudiar la Biblia, pero igual que el mar Muerto no tuvo un canal de salida para llegar a otros con ese mensaje y esas bendiciones que estaba recibiendo. Te lo comento solo para pensarlo. En la Biblia encontramos el ejemplo de personas que realmente estaban comprometidas con la salvación de las personas. Tenés a un Moisés, allí en Éxodo 32, que le dice a Dios, bueno, hagamos un cambio, ya que Israel está tan rebelde y tan apóstata, mi vida por la vida de ellos. Tenés a un Pablo, que habiendo hecho todo lo que hizo por el avance del Evangelio, en Romanos 1:14 te dice que él todavía se siente deudor. Todavía hay cosas para hacer, personas a las cuales alcanzar. Pero quizás el ejemplo supremo sea el de Cristo, allí en Mateo 23:37, cuando llora por Jerusalén, una ciudad que en el pasado rechazó a los mensajeros de Dios y ahora incluso iba a rechazar al mismo Mesías. Saliendo de la Biblia, tenés a grandes personalidades de la historia del evangelismo, como por ejemplo John Knox, John Wesley, Henry Martyn, George Whitefield, Billy Sunday, personas que lo dejaron todo prácticamente para alcanzar a otras personas con el evangelio. Y aún saliendo de allí, tenés a las personas anónimas que todos los días están intercediendo para que de repente un hijo vuelva a los caminos del Señor, un alumno pueda conocer a Cristo o un empleado pueda conocer el evangelio que necesita para transformar su vida. Elena de White, en el mensaje para los jóvenes, página 220, yo voy a solo parafrasearlo, nos dice que la obra más importante de nuestra vida debería ser justamente alcanzar a las personas con el evangelio.
Todos, tanto jóvenes como ancianos, deberíamos ponernos de acuerdo, convertirnos, dice ella, y de esa manera poder alcanzar a otros con estas palabras de esperanza que los llevarán al cielo. Te doy 4 pequeños consejos si es que realmente ya esto está haciendo efecto y ya tenés ganas de testificar. Número 1, pedile al Señor que coloque en tu corazón un amor desinteresado por las almas. Número 2, busca las oportunidades en las cuales vas a poder alcanzar a las personas. Las oportunidades y los medios también. Número 3, identifica alguna situación en la cual podés ser de ayuda. Hay personas que necesitan conocer directamente un texto bíblico porque eso les está trabajando, ¿no? Y quieren conocer más de la Biblia directamente. Hay otros que están pasando por situaciones, y más todavía en este contexto de pandemia en el que vivimos, situaciones que generan malestar emocional. Allí podés llegar con una palabra de esperanza. Ahora hay un cuarto consejo. Si es que todavía no conoces a Jesús en persona, si es que todavía no es tu mejor amigo, por favor, primeramente conócelo, primeramente vos conocés ese mensaje que vas a llevar a otras personas. Solo de esa manera tu testificación va a ser efectiva y va a ser lo que hace falta para cerrar el ciclo de tu discipulado. En la lección 3 comenzamos con una analogía. Habíamos dicho que orar sería para el cuerpo espiritual, lo que respirar es para el cuerpo físico. En la lección pasada vimos que estudiar la palabra de Dios sería el equivalente a alimentarnos. Siguiendo con esta línea de pensamiento, entonces testificar sería lo mismo que hacer actividad física, hacer ejercicio. En la vida real, digamos, si solamente respiramos y comemos, pero no nos movemos, viene el sobrepeso y con eso viene un montón de complicaciones que pueden llegar a ser muy serias. Espiritualmente hablando pasa lo mismo. Existen muchos cristianos que solamente oran, que solamente leen la Biblia, pero que no comparten con otros la bendición que están recibiendo. Y pasa algo interesante. Es cierto que vos dejás de respirar y enseguida te das cuenta que algo anda mal. Dejás de comer y enseguida sentís la necesidad de comer. Pero al no hacer ejercicio no sentís tan rápido esta necesidad y es por eso que lentamente vas entrando en un proceso que va a desembocar en problemas de salud. En la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. No te das cuenta, pero lentamente lo que vas orando y lo que vas estudiando no te va sirviendo. Con el tiempo incluso se van espaciando los momentos de oración y de estudio de la Biblia y puede llegar el punto en el cual estás tan apático espiritualmente que ya ni orar ni estudiar la palabra te atraen, muy por el contrario, te causan cierta repulsión. Es por eso que es necesario que nosotros nos planteemos bien las cosas, veamos en dónde estamos parados. ¿Cómo están nuestros momentos de oración? ¿Cómo están nuestros momentos de estudio de la Biblia? Pero por sobre todo, ¿cómo están nuestros momentos de testificación? Es cierto que algunos fueron llamados para predicar frente a miles de personas o millones, incluso ahora con los medios de comunicación modernos. Otros hacen un trabajo más personalizado. Eso también es testificar. Ahora, no busques excusas para decir, no, este no es mi don, no es mi talento. La testificación no es un talento, no es un don. El Señor te da los dones para poder lograrlo. La testificación es un requisito para que como cristiano te desarrolles y te prepares para el encuentro con tu Señor. Yo sé que testificar a veces significa hacer algunos sacrificios. Pero la próxima vez que te cueste arrancar, pensá en el gran sacrificio que hizo Cristo para venir a esta tierra a morir por vos, orar por vos, preparar el camino para vos y ahora mismo, mientras que está en el cielo, preparar un lugar para que vivas con Él por la eternidad. Yo te puedo asegurar que cualquier esfuerzo que hagas por mostrar a otros del amor de Cristo valdrá la pena. Esta semana nuestra lección termina con algunas citas del deseado de todas las gentes, páginas 765 a las 767, te las recomiendo realmente. Yo me quedo con un pedacito que te quiero leer aquí. La ley y los profetas, junto con el relato de las propias palabras y acciones de Cristo, son el tesoro confiado a los discípulos para ser dado al mundo. El nombre de Cristo es su consigna, su señal de distinción, su vínculo de unión, la autoridad de su conducta y la fuente de su éxito. Nada que no lleve su sobreinscripción ha de ser reconocido en su reino. Se nos insta a que prediquemos no especulaciones humanas ni grandes descubrimientos teológicos, sino el simple y llano evangelio, la buena noticia de que Jesús vino a este mundo, murió por nosotros, volvió al cielo, pero pronto regresará para llevarnos y estar con Él por la eternidad. Te pregunto,
en términos prácticos. ¿Cómo te está yendo con esto de la testificación? ¿Cómo te está yendo en tu relación con Jesús? Él está a una oración de distancia para darte todo lo que necesites para hacer tu parte, para desarrollarte y crecer como cristiano y estar listo para cuando Él regrese. Dios te bendiga, que sigas teniendo un excelente día y nos vemos la semana que viene.